Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso y estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 13. ¿Son supersticiosos? No tanto, pero de vez en cuando. No tanto, pero hay nanita, ¿verdad? Martes 13 de no paso por abajo de una escalera. 2023, por alturas, ¿no? Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Y hoy, Víctor, el saludo es para la gente de la Reforma, Angostura, precisamente. Sí. Y para Leopoldo Sánchez Celis, el gato de Lara, Víctor, también allá. Pegadito los dos fueron. Los dos ahí pueblecitos. Hola, Armando, buenos días, ¿cómo estás? Perdón, ya entraste a la escena. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, amigos, es un gusto. Ajá. Sí. Bienvenido. Gracias, señor. Disculpe. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy martes 13, casi viernes, nos escuchan. Saludos. Casi viernes, sí. Martes, casi viernes. Bueno. ¿Saben por qué el martes 13? ¿No? Porque según algunas creencias fue cuando crucificaron a Jesús. Un martes, algunas creencias religiosas de la Edad Media. Bueno, sí. Bien, vamos a entrarle al tema, que es bastante serio lo que vamos a ver, aunque algunos aseguran que son de esas falsas alarmas, bromas que se hacen a través de redes sociales o llamadas de falsas alarmas que se hacen al 911 con mucha frecuencia, todos los días. Hay miles de llamadas diarias, increíble, pero así es. Pero este fin de semana se publicaron en redes sociales unas amenazas muy serias, donde se publican armas que supuestamente serán utilizadas para atacar a alumnos de una escuela secundaria en Los Mochis. Y ante esta situación, pues se inició una investigación a través de la Policía Cibernética, que es parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, y la parte preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de AOME, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Cierto o no, habría que hacer algo. Suspendieron clases ayer en esta escuela secundaria. En un momento iremos con Jesse Jauregui para que nos dé todo el contexto de cómo está la situación en la escuela, pero abrimos la mesa. Operativo Mochila, ¿sí o no en estos casos? Lo están planteando algunos padres de familia ante la gravedad de esta amenaza. Jesús. Todo lo que se pueda hacer para guardar la seguridad en las escuelas, Víctor, fuera de las escuelas, está perfecto, ¿no? Operativos que se monten, investigación a través de la policía cibernética, es decir, todos los operativos que puedan ayudar a mantener entornos de paz en las escuelas, centros de estudio, creo que es positivo. Pero en el tema en particular de la revisión de mochilas en la puerta de las escuelas por parte de la Secretaría de Educación o de las autoridades escolares, creo que va más allá del derecho y trastoca los derechos de la infancia, porque no puedes criminalizar a los niños, ¿no? Está bien que los padres revisen la mochila de los hijos en la casa. Ahí se puede revisar la mochila, saber que llevan tus hijos a la escuela es responsabilidad tuya, evitar que lleven cosas peligrosas, y máxime cuando se trate de un arma o algún asunto de esa naturaleza, pues queda en la responsabilidad de los padres. Pero la revisión de las mochilas en las escuelas creo que no debe de darse, porque la violencia está en otros lados, Víctor. Eso es, bueno, entonces no debe haber operativo mochila. El operativo mochila como tal, no. Juan. No, claro, bueno, revisan las bolsas y todo cuando uno va a los estadios, a los conciertos, y no dejan pasar si no te revisan. En los aeropuertos te revisan todo, a los niños también, y no veo ningún problema porque en las escuelas no. Lugar público, como el aeropuerto, como los estadios, aquí no tendría por qué ser diferente. Y además son menores de edad que al final del día no tienen por qué llevar nada extraordinario ni nada ilegal, entonces no lo veo problema. Insisto, aeropuertos, algunas centrales camioneras, la escuela no le vería yo por qué no revisar bajo ninguna circunstancia, sobre todo además... Como procedimiento, como protocolo permanente. Como protocolo permanente, incluso hay algunos... Hay dos posturas ya encontradas. Hasta incluso yo iría más allá, algunos detectores de metales en algunas escuelas, o sea, iría yo más allá. Sí entiendo que no es lo óptimo, sí entiendo que el desarrollo de los menores no tendría que darse en esas circunstancias, sí entiendo que hay que tratar de evitar, pero también entender los contextos donde vivimos, y algunas zonas son más peligrosas que otras, en algunos lados sí hay más violencia que en otros, entonces yo creo
que, insisto, ya existe esos procedimientos. Vayan a un niño, lo revisan de arriba abajo en el aeropuerto, se lo pasan por rayos X todas sus mochilas, todo a su lado. Yo no entiendo por qué en las escuelas tendría que ser diferente, sobre todo si garantiza más la seguridad de los niños y jóvenes que van a la escuela. Sí, porque entre los padres de familia, Armando, hay dos posturas también diferentes. Lo que estamos viendo aquí plantea Jesús, que en las escuelas no. Juan dice que sí, debería de aplicarse, como ya incluso como un protocolo permanente. ¿Tú qué opinas? Víctor, escuché atentamente la entrevista que le hiciste hace un rato a Graciela Domínguez, secretaria de Educación Pública. Exactamente, y ella comentó algo muy importante. Están prácticamente atados de manos la Secretaría de Educación Pública por una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se opone a esta medida. Esto ocurrió en 2019, la recomendación 48-2019, dirigida al entonces secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán, sí. Exactamente, sí. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esta implementación de la mochila segura violenta los derechos humanos a la educación, a la intimidad, la participación y el interés superior de la niñez. Eso dice en la recomendación los derechos humanos. Y yo creo que solo que se pudiera pues llegar a algún acuerdo, dadas las circunstancias, en casos especiales. Como este caso, por ejemplo. ¿Tú estarías de acuerdo? Que amerita. Sí, por supuesto que sí, yo sí estaría de acuerdo, pero yo estaría de acuerdo también en que también coincido con Graciela, en el sentido de que debe ser compartido la responsabilidad de padres de familia con la escuela. Yo creo que la mejor revisión a la mochila del niño debe ser en su casa. Al salir, sus padres deben de revisarle su mochila, porque ahí no violentan su intimidad ni nada. ¿Sabes que hizo una maestra? Perdón que te interrumpa. Me dice que está lista Jessy Jauregui, pero nada más les comento. ¿Saben que hizo una maestra, una dinámica? Me comentaba hace un momento Abigail Noriega, que hizo una dinámica, una profesora, un día hablando de esto del operativo mochila. Llamó a los padres de familia un día y ahí en la cancha donde hacen los honores a la bandera y los festivales, sacó a sus alumnos del salón, a los papás los tenía sentados y les dijo a los alumnos que pusieran todas sus mochilas antes de que llegaran los papás y colocaron las mochilas. A veces la conocía. Y llega y le dice, por favor les voy a pedir que recojan la mochila de su hijo. La gran mayoría no conocía la mochila. No sabía qué mochila llevaba. Hay nada más, exactamente. Para darnos una idea de la falta de comunicación, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, de los padres que no saben ni siquiera qué están haciendo sus hijos, ¿no? ¿Qué mochila llevas? Por lo menos debes saber qué mochila llevas. Por eso es importantísimo. Y luego otra cosa es la maestra que comentó que iban renegando muchas mamás, que para qué los llamaban a la escuela haciéndoles perder tiempo, ya seguramente era para algún regaño. Iban de malas, ¿no? Pero entonces, fíjate nada más. narra toda esta dinámica que te da una idea, digo, hay excepciones, hay muchas excepciones, ¿no? Pero te da una idea de qué mal andamos en la comunicación con nuestros hijos. Pero bueno, vamos con Jessy Jauregui. El contexto, se trata de la Escuela Secundaria Técnica 94, que está ubicada en Los Mochis, donde están esta problemática y esta amenaza fuerte, verdaderamente grave, que apareció en redes sociales este fin de semana. Jessy, vamos contigo. Buenos días, Víctor, y buenos días, productorio de Línea Directa. Y por supuesto, a la mesa es ya un equipo de informática incluso y de inteligencia, es quien se encuentra investigando el origen de estos mensajes intimidatorios escritos con fotografías de armas de fuego y municiones que fueron subidos a un grupo de Facebook para amenazar de muerte a alumnos directamente de la Escuela Secundaria Técnica 74. Y bueno, Víctor, aquí en esto también pues fue en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en AOE, pues cuenta con amplia experiencia en temas de investigación policial y ministerial y explicó a Línea Directa que por los mensajes intimidatorios escritos en esta plataforma digital pues está trabajando directamente, y añadió que este trabajo, Víctor, es de manera coordinada con autoridades estatales para fijar un precedente y evitar que en los sucesivos se presente otro hecho similar en Sinaloa. Es decir, Víctor explicó que no se dejará pasar tan fácilmente, aunque los responsables pudieran ser menores de edad.
los propios directivos maestros pues han hecho lo propio, más sin embargo también nosotros en nuestro departamento de informática e inteligencia estamos siguiendo la pista de esos fakes falsos, principalmente que crea la gente o los jóvenes para crear ese tipo de pánico. No, nosotros estamos checando, estamos bien pendientes de eso. Y de igual forma, los padres de familia en el grupo de WhatsApp de seguridad que tenemos de dicho fraccionamiento nos están comunicando, ¿no? Y bueno, se enfatizó, Víctor, también, y a todos los compañeros de la mesa, que las amenazas virtuales o el ciberacoso no son hechos menores, son acciones que tienen consecuencias y los responsables deberán enfrentarlas ante las autoridades educativas, pero también civiles. Añadió que a la par se trabaja también en un operativo presencial de elementos de seguridad pública de AUME, pero también de la Policía Estatal Preventiva, quienes estarán toda esta semana en la escuela secundaria, también realizando rondines en el perímetro de esta institución. Y también pues se abrió un canal de comunicación de manera directa con los directivos y padres de familia, además de que habrá cursos y conferencias enfocados con el uso adecuado de redes sociales. Sin embargo, pues manifestaba que lo más importante, además del trabajo que van a estar realizando las autoridades educativas y las autoridades policiales, como es el caso de ellos, manifiestan, Víctor, que lo principal es que los padres de familia también se involucren en el caso. Eso es. Muy bien. Bueno, pues así están las cosas. Jessy, muchas gracias. Estamos en el seguimiento de la información. Gracias. Buenos días. Ese es el contexto, Jesús. Sí, así es. Pero mira, al respecto de esta solución que proponen algunos padres de familia, es una discusión que ya se tuvo en México. No existe un sustento jurídico para que ninguna autoridad escolar pueda revisar las mochilas de tus hijos. En eso tiene razón. Y esto se llevó además por los órganos defensores de los derechos humanos, la Red de los Derechos de la Infancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hubo una discusión amplia, no fue sencillo al final resolver, pero se resolvió en el 40 como inconstitucional la revisión de las mochilas en las escuelas, por eso se dejó de hacer. Entonces, si alguien pretende legislar respecto a la revisión de las mochilas, debe de saber que ya fue valorado en la Corte y en la Corte lo rechazaron y lo pusieron los magistrados González Alcántara, Pardo y Ríos Farjat como inconstitucional por la presunción de inocencia del menor, y que en todo caso, cuando se revisa una mochila o algo de un menor, siempre tiene que estar acompañado de un padre, ¿no? Entonces te pregunto, Jesús, ¿son inconstitucionales también todas las revisiones que se hacen en lugares públicos, aeropuertos, yo te puedo responder por esta que resolvió la Corte respecto a las mochilas de los alumnos en las escuelas. El resto de las revisiones, pues entiendo, tienen otra naturaleza, la de los aviones, por ejemplo, ¿no? El amparo 41-2020 al que se referencia Jesús dice, es un criterio jurídico que dice, el programa Mochila Segura no impide que las comunidades escolares, este amparo que están promoviendo ellos, no impide que las comunidades escolares que así lo decidan lleven a cabo el programa de seguridad escolar de diseño consensual y no obligatorias, que incluyan la revisión de las pertinencias de los educados, siempre y cuando los esquemas respeten la oposición de quienes no la quieren. Pero lo que no está diciendo que no está diciendo que están prohibidas, está diciendo este mismo amparo. Pero dice, otra vez lo repito textual. No impide que las comunidades, no impide, pero eso es, no está otra vez, no está impedido por ley, es la comunidad escolar, la escuela que así lo decida, con el permiso de los padres, podría realizarlo. Bien. Eso es lo que está. Y otra cosa nomás, también aclarar la parte jurídica. Es inconstitucional en cuanto no hay un marco legal. Eso no significa que se pueda legislar, es lo que dice también el amparo. A lo que voy es precisamente eso, o sea, en las leyes tienen que estarse revisando, tú lo sabes muy bien, lo sabemos todos, ¿no? Porque las circunstancias van cambiando. Así es. Pero no está prohibido, hoy tenemos delitos, sí, digo, no se puede hacer como protocolo permanente, lo explicaba la titular de la CEPIC, tienen esa recomendación de derechos humanos, solo, y lo dijo claro Graciela Domínguez, si los padres de familia lo piden y lo acuerdan por mayoría, se puede aplicar alguna. Y si algún padre dice, revisión. A mi hijo no lo revisas, no lo van a revisar. No lo van a revisar. Ni lo van a correr, ni lo van a señalar. No, y está en todo su derecho. Pero prohibido no está. Está en todo su derecho de tampoco que no lo obligado revisen. La revisión de todos. Bien, vamos a una pausa en radio. Tenemos ya aquí varios comentarios. Estamos partiendo de este caso que es verdaderamente grave, aunque se dice que son falsas. Las amenazas ahí están en redes sociales. Por cierto, creo que ya tumbaron esa página de Facebook. Y no la podemos mostrar por las mismas razones. No se trata aquí de darle publicidad a algo que es reprobable.
son amenazas de un usuario de Facebook en contra de alumnos de una escuela secundaria de Los Mochis, la Técnica 94, que por cierto ya tiene antecedentes de bromas para suspender exámenes y se han hecho en esta escuela y otras. Pero este es grave porque está amenazando de muerte, no es cosa menor. Por eso las autoridades pues están haciendo lo que les corresponde. La pregunta sigue ahí y esperamos sus comentarios. A ver, ¿es necesario aplicar el operativo Mochila en estos casos donde hay no solamente amenazas como estas que puedan ser ciertas o falsas, bullying, que es un problema bastante serio también y es muy común, más común de lo que pensamos en las escuelas? Bueno, pues vamos a regresar después de la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Es el tema en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bien, te vi ahí con ganas de participar, Armando, pero estábamos ya en el corte comercial. Sí, yo, bueno, viendo este punto específico de los mochis, yo lo que veo ahí, que los amenazados son los alumnos de la escuela. ¿Por qué dirigir la investigación hacia los alumnos, hacia la parte amenazada, a las víctimas? Yo estoy viendo como las víctimas, los alumnos, incluso suspendieron, tengo entendido que suspendieron clases de manera preventiva, pues, ante el temor mientras se investiga la veracidad, la realidad de esta amenaza. Pero pensar en la investigación de los alumnos que están siendo amenazados, yo creo que aquí estamos, o la autoridad educativa o las autoridades del municipio están errados en la precisión. ¿Sabes por qué? Porque se cree que son alumnos también de la escuela. Ah, bueno, sí. Entonces eso es lo que han hay dicho. una suposición. Hay algunos alumnos que han comentado eso y a partir de ahí se inició. Entonces hay una vinculación entre alumnos y los vándalos o las gentes, o los jóvenes, si es que son jóvenes. Pudiera ser, eso lo va a determinar. Entonces sí, digo, si nos vamos a las suposiciones, pero aquí lo que corresponde a la autoridad es inmediatamente a través de la policía cibernética, de quien tenga que ser, investigar y seguir la huella de esta amenaza y dar con los responsables para ver el contenido de esta amenaza, qué tan real es, si en verdad estas personas son grupos delictivos de temer o nada más fue una galardonada de unos jóvenes que se les ocurrió que tengan pleito, una bronca, como dicen los plebes, contra otros chamacos de la secundaria y lanzan la amenaza en ese sentido. A la autoridad, antes de cualquier operativo mochila, lo que sea, tiene que investigar a fondo y dar con los responsables de esta amenaza y entonces sí, empezar a diseñar estrategias de acuerdo al resultado de la investigación. Sí, bueno, algunos papás están de acuerdo en que en este caso se aplique el operativo mochila porque tienen miedo de que algunos de esos alumnos pudieran estar ahí detrás de estas amenazas en redes sociales, mostraron armas, dijeron, y son amenazas de muerte. Entonces, obviamente los papás, Jesús, están preocupados de que alguno pudiera estar armado y cometa una matanza. Pueden ser alumnos de la misma escuela. Pudieran ser alumnos, son compañeros, dicen, de la escuela, que se han presentado algunas rencillas ahí entre los alumnos. Se refirieron, por cierto, a algunos alumnos que los han visto montados en motocicletas armados con machetes. O sea, no está tan sencillito el asunto ahí en esta escuela, en este sector de la ciudad de Los Mochis. No está tan sencillito porque estamos hablando de situaciones que pudieran ser verdaderamente graves y se trata de prevenir una desgracia, ¿no? Y todo lo que puede hacer la autoridad para darse sus rondines, estar de manera permanente afuera de ese centro escolar, creo que debe de conducir en lo necesario, porque como bien dices, estas personas que andan en motocicleta con machetes, pues me imagino que lo hacen al exterior de la unidad escolar. El tema es cuando generas una política pública, lo haces pensando en la resolución de un problema público. Y un problema público pues tiene una cuantificación, ¿no? Tienes que darte cuenta qué tanto en realidad armas hay en las escuelas y cómo es que vas a abordarlo de una manera que no afecte los derechos fundamentales. No nada más puedes legislar por legislar. Lo primero es en la legislación sin trastocar los derechos de las personas y elementalmente los niños, que son los primeros en cuanto a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido hay una discusión amplia al respecto. Por supuesto que mucha gente, como primera medida es pongamos filtros al interior o antes de entrar a las escuelas para poder resolver un problema que aparentemente es mayor.
pero luego cuando te pones a revisar los datos te das cuenta que no es por ahí la cosa. Sí. Bueno, aquí van algunos comentarios. Ahorita vamos a regresar con los comentarios que están haciendo algunos papás. En el sentido de que aquí yo estoy detectando que en este caso, esta escuela secundaria, no se oponen al operativo Mochila. Por el contrario, consideran que sería necesario para garantizar la seguridad y evitar una tragedia. Ahorita regresamos después de la pausa. Estamos ya de regreso en radio, estábamos acá en redes sociales. Siempre nos quedamos aquí sin comerciales. En la mesa de análisis no tenemos comerciales, nos quedamos comentando. ¿Dónde me quedé? Sí, Armando. Bueno, nada más aquí en los comentarios rápidamente. Nos dice José Payán que sí está de acuerdo. Él sí está de acuerdo en la revisión de mochilas. Se podrían evitar muchas cosas, dice, malas. Fabiola dice, el que nada debe, nada teme, está de acuerdo siempre y cuando garantice la seguridad de sus hijos en un lugar que se supone, ¿sí? Se pone toda la confianza al dejarlos en la escuela. Denise dice, como madre de familia está totalmente de acuerdo con Juan. Dice, no siempre hay papás presentes. Como se comentaba hace un momento, ni siquiera saben qué mochila lleva su hijo. Operación mochila permanente, no hay ningún problema con eso, dice, se trata de la seguridad. Acá nos mandaron otro tema que no tiene nada que ver con... Ahorita vamos a reportarlo, Jorge, lo que está reportando usted, ahorita lo vemos ahí con Servicios Públicos de AOME. Ahora sí, Armando, ¿cómo ves las opiniones? Mira, yo creo que las circunstancias que envuelvan el entorno de una escuela debe ser... No necesariamente tiene que ser generalizado el operativo Mochila. Puede ser circunstancial de un foco grave, un foco rojo que se enciende en un sector, y bueno, padres de familia, autoridades educativas, autoridades de gobierno, coordinarse para tomar los acuerdos pertinentes, el sentido común de las cosas. Si observamos que hay riesgo en mi escuela, observo como director o como padre de familia que que mi hijo me comenta o mi hija que hay riesgos, que hay dificultades entre alumnos o que están vandalizando, llegando posibles vendedores de droga, jóvenes que están teniendo contacto con el alumnado. Entonces ahí entra el protocolo de seguridad, así de sencillo, pero para eso tiene que haber una gran coordinación entre las tres partes: escuela, padres de familia y autoridades municipales o autoridades estatales. En ese sentido, yo creo que se podría transitar perfectamente. Yo ahorita decía en el corte que, ¿por qué en este caso de la escuela van a ir a revisar a los niños, a los chamacos de esa escuela, cuando ellos son las víctimas? Los amenazados son ellos y a ellos van a revisar. Ya contestamos. Sí, ¿no? sí, por supuesto, pero lo dijimos en el corte, Víctor. Sí. ¿Cuál fue qué es lo que están planteando algunos papás? Sí. Que pudieran ser alumnos quienes los están amenazando. Por eso es que están pidiendo que revisen las mochilas de todos. Sí, claro, pero no dejan de ser la parte amenazada, la escuela. Algunos, otros pudieran ser los que están subiendo sus mensajes, pudieran ser. Y esto lo tendría que determinar una investigación. Exactamente, la investigación. Bien, Jesús. Fíjate, Víctor, que hay datos muy interesantes. En el 2021, 674 defunciones lamentables de menores de edad, de 0 a 17 años. 156 mujeres, 515 hombres. El 47% de estos homicidios fueron en vía pública, el 17.1% en el hogar y solo el 0.3% en la escuela. Penosamente o afortunadamente, la violencia no está dentro de las escuelas, ¿eh? Ese es un dato. Bueno, no es un dicho, bullying, ¿no? Sí hay, ¿eh? El 0.3% de los homicidios a menores de edad se dio en las escuelas, el 47% en la vía pública. La violencia que está matando a nuestros niños y a nuestros jóvenes no está al interior de las escuelas. Lo que tenemos que analizar profundamente es cómo hacemos sociedades de convivencia en donde no se violenten los derechos humanos, en cómo le haces, sabiendo que al final de cuentas la violencia es a la que está dándole directamente a nuestra juventud y a nuestra infancia, se está ejerciendo en los parques públicos, Víctor, se está ejerciendo en las plazas públicas, se está ejerciendo en la calle, en los hogares en un 17.1%, es decir, los que tienen armas en casa también deberían de preocuparse. No, si el problema Entonces, está ahí. el tema de las escuelas verdaderamente no debe de motivar a una política pública de esa naturaleza invasiva que golpea y vulnera los derechos de las infancias. Creo que es algo muy importante para reflexionar. Yo sé que al calor de las cosas uno debería decir, claro, es más, decir como eso, ¿no? Hay que poner arcos detectores de metales en todas las escuelas. Por favor,
ni siquiera hay mesabancos completos, es más, no hay ni aire acondicionado, los padres de familia no quieren cooperar para la limpieza de los patios. ¿Arcos detectores en cada una de las escuelas? A ver, Juan. Sí, claro, que pongan. Si no hay dinero, pues obviamente eso es otro rollo, pero ponerlo como propuesta existe. Y siguiendo la misma lógica de Jesús, también menos del 0.5% de los menores de edad muertos en Estados Unidos fueron en una escuela y por arma de fuego. Los datos son en México los míos, ¿no? Sí, yo en los Estados Unidos, estoy poniendo Estados Unidos. Estados Sí, vamos, Unidos. o sea, insisto, y en Estados Unidos nos quejamos de que hay muchos muertos y es menos del 0.5%. Estoy siguiendo las lógicas. Y en ese sentido, ya lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí están permitidas la operación mochila siempre y cuando la comunidad esté de acuerdo. O sea, eso de que no está permitido, pues no es falso, es falso. Ahí está el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando la comunidad esté de acuerdo y los padres de familia estén de acuerdo. Los que no, pues obviamente no los van a revisar. Aquí lo que falta es la normatividad, insisto, porque si se violan los derechos humanos en las escuelas, también se están violando en los aeropuertos, por ejemplo, que revisan a los menores de edad. ¿Cuál es la diferencia? Que en los aeropuertos existe una normatividad, hay una ley, hay normas que regulan este tipo de vigilancia. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es normar y legislar, porque si se puede en un lado, se tendría que poder en el otro. El ser humano es el mismo, el menor de edad es el mismo cuando va a un aeropuerto que cuando va a la escuela. Tiene exactamente los mismos derechos. La diferencia son cómo están legislados y normados. Yo creo que este es un tema que sí se debe legislar, tomar en cuenta las legislaciones que ya existen, donde sí se puede, y trasladarlo a las escuelas. E insisto, las comunidades educativas que así lo deseen podrán hacerlo, siempre y cuando sean transparentes. Armando. Sí, Juan, pero en el caso de los aeropuertos, ahí estás conviviendo con adultos, ahí pueden involucrarse delincuentes de alta velocidad, hasta terrorismo. O sea, por eso a los niños se les somete a ese tipo de revisión, por supuesto con el acuerdo de los padres. Los niños? No, en los aviones, en los aeropuertos, el niño está involucrado. Por eso, al subirte a un avión, tienes que, porque muchos pueden utilizar una mochila de un niño, puede ser un terrorista, no se puede saber. Ahí te digo, la convivencia es totalmente general. En las escuelas es nada más la convivencia maestro-alumno, se supone que son alumnos controlados por los padres de familia en el hogar, revisados, que como decía Víctor ahorita, que hay padres que ni la mochila del niño conocen. Pues bueno, son casos, creo yo, especiales, pero yo sí creo que la mayoría de los padres pues están atentos en esta sociedad tan convulsionada que estamos viviendo, lleno de delincuencia, de violencia. Yo creo que sí estamos obligados a estar alertas y vigilar más de cerca, más celosamente el comportamiento y la conducta de nuestros hijos, ¿no? Eso es. Bueno, los padres de familia que están opinando aquí, no he encontrado un mensaje hasta ahorita, para decirlo así de manera sintetizada, y entramos a la última vuelta, en contra del operativo Mochila en estos casos. No se oponen, los papás no se oponen. Si la mayoría de los padres de familia de esta escuela se les consulta y deciden que se aplique el operativo Mochila, se tendría que aplicar porque así lo acuerdan los padres. Pero si alguno dice, no quiero que revisen a mi hijo, no se le debe revisar. Y además tampoco se puede poner ahí a revisar tiene que haber un protocolo. No, sí, siempre existe, que va a haber una intervención con menores, tiene que haber un protocolo. Director y este de la escuela y un padre de familia. Padres de familia, una comisión de padres de familia, sí. Lo que pasa es que el interés superior aquí, y siempre va a ser el del menor. Y lo que priorizó en este resolutivo 41 fue la intimidad y la privacidad de los menores, sin dejar de lado, por supuesto, el tema de la seguridad que debe de prevalecer. Sí. Pero la garantía de seguridad tiene que estar en los adultos. Los menores por este lado también. Es que a veces, Víctor, la solución más básica es la primera que se nos viene a la mente. Es decir, vamos a revisar las mochilas en las escuelas. Pero yo creo que de verdad podemos hacer un ejercicio para que cada padre de familia o tutor que esté que esté en representación de estos menores ayude y colabore a los centros escolares a revisar las mochilas de sus tutorados. Esos niños no van solos, alguien los tuvo que registrar, y aquel que lo registró es el que tiene la obligación de coadyuvar en la seguridad de las escuelas, más sin vulnerar los derechos de la infancia. Pero pues muchos papás ni siquiera
saben lo que llevan en la mochila, mucho menos, bueno, ni siquiera conocen la. Otro ejemplo mochila, más, sí. cuando uno va a una oficina federal, al menos en la Ciudad de México, te revisan también la entrada, todo, oficinas federales, ¿no? Incluidos niños, a la SED mismo te revisan. Cuando tú vas a la SED, te piden que abras tu mochila, te revisan, incluso tienes que dejar ahí el número de serie de tu computadora, te revisan todo, niños grandes y adultos, en oficinas federales también lo están haciendo. Insisto, este es un tema único y exclusivamente de normatividad. Se tiene que legislar, se tiene que regular, pero de que se puede, porque no es algo extraordinario, es más, es algo ordinario. En muchos lugares nos revisan, nos checan lo que llevamos, incluidos menores de Aquí edad. me dicen que en los juzgados federales está prohibida la revisión de menores de edad, solo a mayores de edad. Juzgados federales. Pero en las oficinas federales porque no. entienden que es de Pero naturaleza en, las el derecho de los menores. pero en las oficinas federales no, insisto y repito otra vez. Aeropuertos se revisa, centrales camioneras se revisa, porque están normadas, están legisladas. Lo único que pedimos algunos es legislen, normen y háganlo conforme a derecho. En este caso, la jurisprudencia del amparo en revisión 41 te está diciendo que sí se puede, no te está Bien. diciendo que no. Háganlo. Cerramos, Armando. Mira, esta situación es difícil. Hay quienes que piensan también que someter a los niños a este tipo de revisiones de estos protocolos, pues de alguna manera es irles inculcando pues la conducta de respeto hacia la autoridad, ir normando su conducta y dándole a entender el estado en que vivimos, en que se desenvuelven. Pero yo creo que sí es criterio fundamental de los padres de familia. Si el padre de familia acepta, adelante. Pero yo creo que el padre de familia, si se preocupa por su hijo, no necesita que en la escuela le revisen. Sí. Ahí en su casa al Armando, salir. pero sí, bueno, claro. Pero es muy Madre obvio. o padre, Víctor. No, pero espérame, si un alumno anda en malos pasos y trae arma, obviamente no la va a traer en la mochila en su casa. Y Bueno, si vas y lo depositas en la puerta de la escuela, No. en el cruce de la escuela se va a armar. o en el camino, tú estás suponiendo que todos los papás llevan a los niños a la escuela. Estamos hablando aquí de secundaria, estamos hablando de adolescentes, ¿no? No hablamos de niños. Secundaria, dice que por acá te decía Marta Leticia Rojas, que recuerdes lo que pasó en una preparatoria de Escuinapa. Sí, un tema de violencia. muy lamentable. Bastante ¿Y serio. en el gobierno del estado te revisan? Sí. No. Acá Los nos arcos. dice... ¿En el gobierno del estado te revisan? Nadie está en contra de la revisión de mayores de edad, por supuesto. En las universidades las revisan. En mi universidad, la mayoría de eres mayor de Aquí edad, te dice- revisan las mochilas. Pero el gobierno está revisando a los niños. A ver, Guadalupe de Jesús, ya nos vamos. Dice, ¿qué se hacen si le revisan las mochilas? No vulneras nada. No afecta nada. Legislen Que nomás. vaya el papá, dice. Habría sí. que también pensar sobre los derechos de la infancia, que nadie piensa, Víctor. Eso también es importante. Estoy seguro que si preguntáramos aquí a Cipina, nos darían el sustento de por qué se vulnera y qué se daña en el infante en cuanto a su formación, el hecho de estarle revisando algo tan íntimo. Pues ya lo como una dijo los mochila. derechos humanos. que Ahí son- que se ahí vulneran. lo dejamos por razones de tiempo. La mayoría de los papás que han opinado están a favor Claro, del sí. operativo Mochila en Y esos los derechos casos. más vulnerados del mundo. La son los Suprema de los Corte nomás menores, dijo ¿sí? eso. Sí, pero hay otros derechos que se vulneran y ahí sí creo que todos estamos de acuerdo que nos vamos a oponer siempre, ¿sí? La violencia contra los niños, la violencia física, verbal y la violencia que se da, el bullying que se da en las escuelas. Revisar la mochila, en mi opinión, en estos casos, yo creo que está más que justificado. Mi Por opinión los padres, personal, sí, pero por las es escuelas no, respetable. pero bueno, Es tienes respetable razón, la cada opinión quien. de cada quien, ¿no? Nos vamos, muchas gracias. Buenos Gracias, días. buenos. Gracias a la producción, todo el estado. Gracias, por supuesto, a usted por su compañero. Esperamos en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.